pareja, varón o hembra, tiene BPH, tú también lo tienes. Así no tengas ninguna lesión visible, también lo estás transmitiendo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este espacio que es por y para ustedes de entrevista con diferentes profesionales de alto nivel, tanto de la salud física como de la salud mental. Si me conoces, gracias por volver. Si esta es la primera vez, soy Francesca Almonte, internista y oncólogo clínico, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y hoy tengo el gusto, el honor y el placer de este invitado, pero de lujo, mal llamado médico de los hombres. Así es. Pero no, los urólogos no solo son de los hombres, también las mujeres van al urólogo. El doctor Tomás Machado, gracias por venir. No, agradecido de verdad por la invitación. Felicitaciones por estos espacios de educación que yo creo que son claves e importantes y más en este momento, que definitivamente tenemos que conectarnos con la educación, con la concientización y con un montón de factores que definitivamente generan bienestar. El tema de hoy, del BPH en el hombre, porque tengo muchísimas entrevistas en mi canal de YouTube, en mi Instagram, sobre BPH en la mujer, sobre la citología de cuello uterino, cómo se diagnostica, qué es el NIC1, qué es el NIC2, qué es el NIC3, pero las preguntas del BPH siempre son las mismas. Así que siempre hay que seguir hablando de esto. ¿Qué es el BPH y sobre todo cómo se transmite? Bien, particularmente yo como urólogo me dedico más a la parte del BPH a nivel de hombres. Pero definitivamente esto es una de las enfermedades que actualmente es considerada como una enfermedad de salud pública por la incidencia y la prevalencia que estamos viendo cada vez más en nuestros pacientes. Es importante entender que la gran mayoría de mis consultas tiene que ver con pacientes, bien sea referidos por el ginecólogo o que asisten directamente por alguna condición o alguna sospecha de tener una infección por el virus del papiloma humano. Pero así como tú lo mencionas, el BPH no es más que un proceso infeccioso causado por el virus del papiloma humano. Actualmente se considera que dentro de la casuística casi que el 80% de la población sexualmente activa tiene o ha tenido contacto con el virus. Y de alguna forma son cifras alarmantes cuando entendemos que 8 de cada 10 personas que vemos en la calle tienen VPH. Y siempre le decimos a los hombres que al final cara vemos, pero el resto no sabemos. Porque definitivamente no sabemos quién tiene BPH y quién no tiene BPH. Y en particular en el caso de la parte masculina hay una importancia capital, que es que la gran mayoría de los hombres funciona como portador asintomático y luego lo vamos a comentar mejor. Pero dentro de este proceso causado por el virus, también hay que entender que hay alrededor de 200 tipos diferentes del virus. Y eso lo vamos a categorizar en dos grupos. Uno que se llama virus de bajo riesgo y los otros son virus de alto riesgo. Que la realidad dentro de la respuesta clínica cada vez estamos viendo más infecciones mixtas, pacientes que puedan tener diferentes tipos de virus, inclusive múltiples serologías. Cuando hacemos los exámenes, vemos pacientes que tienen 6, 11, 16, 18 en una misma lesión y obviamente estamos entendiendo un poquitico más la característica del virus, pero que definitivamente es una infección que actualmente vino para quedarse y definitivamente tenemos que tomar en consideración el por qué estamos viendo tantos casos de BPH, estamos viendo tanta progresión de esta enfermedad y principalmente la importancia que tiene el vector masculino para el cáncer de cuello uterino, el cáncer de garganta, el cáncer anorrectal y a pesar de esto, el cáncer de pene. Y el cáncer de vulva y el cáncer también incluso de vagina. Fíjense una cosa, 80%, o sea, de cada 10 personas, 8 han tenido contacto. Y estoy casi segura que este número sería mayor si lográramos hacer tipificación a todas las mujeres. Porque voy a hacer una pausa aquí porque yo no le quiero quitar para nada el protagonismo a este doctor, que mire, esto es otra cátedra más de cada invitado. Pero cuando a una mujer le hacen una citología de cuello uterino, con un cepillo, toman muestras, raspan, por así llamarlo, con el cepillito, caen unas células en una lámina, en esa lámina la ve un anatomopatólogo y ve que las células tienen unos cambios en su forma que podrían tener una infección por BPH. Eso es lo que hace una citología, ver las células del cuello uterino. Pero si le hacemos una tipificación, que en realidad, ahorita que estaba conversando hace poco con un colega cirujano oncólogo especialista en la parte de ginecología oncológica,
si le hiciéramos tipificación a toda mujer mayor de 30 años sexualmente activa, muy probablemente salga positivo. O sea, lo que él prácticamente, para que me entiendan, asume que tienes VPH. Más bien, demuéstrame que no lo tienes. Es ahora sí, porque si tuviste o tienes vida sexual, es muy probable que hayas tenido contacto con el virus. Y usted que ve más varones que hembras, ¿ha visto un aumento en el número de los varones que van a consulta tal vez por otra causa? A ver, cuando dices por otra causa diferente al VPH. Exactamente. Sí, la realidad es que cada vez estamos viendo más en consulta a ese hombre que se preocupa por saber si está bien. ¿Sí? Mira, doctor, yo vengo a chequearme para saber si todo está perfecto, yo vengo a hacerme una evaluación e inclusive me llama la atención que cada vez vemos más en la consulta ese hombre que va a empezar algún tipo de relación personal y que han llegado al acuerdo que vamos a revisarnos, vamos a hacernos todas las pruebas para saber si hay algún tipo de proceso infeccioso, bien sea VPH, bien sea inclusive HIV, sífilis, todos estos procesos que de alguna forma en algunos casos pueden pasar desapercibidos, pero que lo han hecho como de alguna forma un acuerdo en la pareja para empezar su actividad sexual. Y muchos de esos hombres que también vemos, básicamente después de los 50 años, para su evaluación y consulta prostática para saber, digamos, cómo está su salud a nivel de la próstata. Pero sí, lo que sí estamos viendo cada vez más es ese paciente que es referido por el ginecólogo porque su pareja fue diagnosticada con VPH, o un paciente que de alguna forma, y es bien interesante porque a veces son pacientes que han tenido lesiones tipo verrugas, que han visto alguna foto sospechosa a nivel de las redes sociales y dicen, mira, oye, pero si esto yo tengo algo similar a esto y nunca me he chequeado, ¿qué está pasando? Entonces van y te refieren, mira, doctor, es que yo tengo esto hace 2, 3 años y yo no sabía que esto era VPH. Entonces, definitivamente, lo que también estamos viendo es mucho desconocimiento, a pesar de que conversamos mucho, como tú mencionas al inicio, sobre el VPH. Mientras más conversemos, mientras más información demos, mientras más concientización hagamos, va a ser un cambio importante en lo que es la salud de todas estas patologías causadas por el virus. Porque el llamado de atención es que tú no tienes por qué saber cómo se manifiesta típicamente una lesión de VPH, pero si hay algo en tu cuerpo que no te cuadra, tienes que ir al médico. Porque tú no tienes, abro el campo, no tienes que saber que de repente las evacuaciones de color oscuro, negro, pueden ser las manifestaciones de un sangrado, pero no es normal. Y entendiendo más o menos ya cómo es la anatomía del aparato genital masculino, ¿en qué parte puede manifestarse o dónde es más común que se manifieste el VPH? ¿Cuándo se manifiesta? Porque ahorita vamos a hablar de los asintomáticos. Bien, sí, la gran mayoría de los pacientes que llega a consulta llega por tener lesiones tipo verrugas, bien sea a nivel de pubis, y aquí hago una consideración, que se plantea que el preservativo es un método de protección para las infecciones de transmisión sexual, excepto dos. Uno, el VPH, y el otro es el herpes genital. ¿Por qué? Porque mucho de la presencia del virus está presente en las secreciones. Y la protección que te genera el preservativo es escasa a nivel de la zona del pubis. Y muchos de estos pacientes obviamente llegan por tener algún tipo de lesiones a nivel de pubis o a nivel de escroto, fuera de la zona donde obviamente se protege por el virus. No queriendo decir que no usemos el preservativo, por favor. Lo que es importante es que no solamente tenemos que usar preservativos, sino que tenemos que evitar la promiscuidad como parte de esta campaña para promover una salud sexual positiva. Entonces es importante entender esto. Los otros pacientes pueden llegar con lesiones, bien sea a nivel de pene, dentro del pene puede estar incluido lo que es el prepucio o inclusive el glande. Pero la verdad que la gran mayoría de los pacientes llega con lesiones a nivel de pubis o escroto. Que una vez habíamos mencionado previamente, porque ya este tema lo habíamos abordado, con respecto al rasurado. Sí. ¿El rasurado puede contribuir a esto? Sí. Lo que sí hay que empezar a entender es que el rasurado no es que te va a condicionar la infección por VPH. Ya tú debiste haber tenido algún tipo de contacto previo, haber tenido una lesión previa, y el rasurado lo que va a permitir es difuminar o expandir más estas lesiones, y muchos pacientes te lo refieren. Es que yo tenía una lesión que durante el rasurado me la lesioné, sangró y ahora tengo varias que inclusive han ido creciendo. Entonces es importante entender que parte de lo que yo le recomiendo a los pacientes ni siquiera es el rasurado con hojilla. Bien sea puede ser el rasurado con alguna máquina de afeitar, como utilizan los barberos, o si quieren ir más allá, la depilación con láser, porque entendemos que la depilación con cera en esta zona obviamente es sumamente incómoda y van a sufrir, ¿no? Pero sí se puede realizar bien sea depilación con láser y van a prevenir el tema de lesionar algún tipo de verruga muy pequeñita que inclusive no sepa que la tiene, y de alguna forma pueden prevenir que de una simple lesión
pasar a 10, 15, 20, porque lo he visto en la consulta. Guau, qué importante esto. Fíjense que él mencionó en el pubis, escroto, porque pasa, y me imagino que le ha ocurrido a usted bastante, cuando un paciente puede tener una citología de ano, una citología anal, o alguna lesión en el ano de BPH y prácticamente es un insulto porque no, yo nunca he tenido relaciones sexuales por allí, y ahí les explicamos que el mecanismo es por fricción. ¿Le ha pasado en la consulta? Sí, mira, ya ha pasado bastante. Inclusive estadísticamente se plantea que las lesiones a nivel perianal, no a nivel anal, son más frecuentes en pacientes heterosexuales. Y esto tiene que ver mucho por el fluido cuando cae durante la actividad sexual, que puede caer inclusive entre la zona de las piernas y a nivel anal. Y algunos pacientes obviamente te lo refieren, doctor, yo nunca he tenido ningún tipo de contacto a nivel anal. También trato pacientes obviamente homosexuales que durante su práctica tienen contacto anal y también presentan lesiones a nivel del ano. Pero en este caso es característico que no solamente tienen afuera, en la zona perineal, sino también en el canal anal. Y es de allí la importancia que también tengo en mi Instagram un live, bueno, varios, con coloproctólogos de la anoscopia de alta resolución. La anoscopia de alta resolución permite una evaluación de lo que es la región anal, más en la parte interna, que no se puede ver, por fuera no se puede ver con un simple examen físico o usted viéndolo a través del espejo. Es importante que toda persona, varón o hembra, que haya tenido BPH, cuello uterino, vagina, vulva, pubis, vaya al coloproctólogo, porque ese estudio lo hace el coloproctólogo. El doctor aquí, doctor Tomás, él es urólogo, yo soy oncólogo clínico, el coloproctólogo es el que hace la anoscopia de alta resolución para el descarte de que no haya llegado allí por la fricción. Fíjense la fricción, porque es bastante incómodo en la consulta. Claro, nosotros lo abordamos aquí, pero es bastante incómodo porque el paciente es como que, no, pero yo no hice... Es que no tiene nada que ver porque es fricción o los contactos. Pero claro, es sencillo ver una persona y ver la lesión y diagnosticarla y todo, pero hay personas que pueden, más que todos los varones, que pueden tener BPH y no tener ninguna manifestación al examen físico. Sí, mira, una de las características que tiene el hombre en ocasiones cuando hablamos del virus del papiloma humano es el difícil diagnóstico, ¿sí? Se calcula que hay mayor cantidad de pacientes positivos para BPH, hombres que mujeres, pero el diagnóstico se establece más fácil en mujeres. Y aquí hay dos características. Uno, por la frecuencia de la consulta ginecológica, y dos, básicamente por la característica de la citología y la toma de la muestra. ¿Qué ocurre con el hombre? Uno, el hombre no va a consulta control. No tiene ese hábito de ir por lo menos una vez al año a chequearse. Y dos, que muchos pacientes, a pesar de no tener síntomas, como no tienen ningún tipo de lesiones, no van al control. ¿Qué ocurre en el caso del hombre? Se plantea que el 70% de los pacientes positivos para BPH son portadores asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún tipo de síntomas, pero a pesar de no haber síntomas, sí pueden transmitir el virus. Nosotros lo que hacemos en la consulta de alguna forma es tratar de amplificar los métodos diagnósticos para que este paciente se vaya con un diagnóstico claro. Dentro de esos estudios que nosotros podemos realizar, en primer lugar está la penescopia, que es un estudio donde se agrega un líquido especial a nivel del pene y permite saber si hay lesiones que se llaman lesiones acetoblancas. ¿Qué quiere decir esto? Que este líquido con lesiones, la presencia de células positivas para BPH, se va a colocar con una tinción un poco más blanca y esto va a permitir hacer un diagnóstico preciso. Que esto sería como la colposcopia, lo que le hacen a la mujer. Exactamente. Pero en caso del hombre, inclusive en el caso de la mujer también utilizan el ácido acético para hacer tinción. Exactamente. ¿Sí? Y obviamente también tenemos la realización de la prueba de tipificación por hisopo, donde tal cual como se realiza la citología, lo que hacemos es una fricción a nivel de la zona del pene, a nivel del glande, para digamos, desprender esas células epidérmicas y que eso es lo que se va a permitir a un estudio de genotipificación, que es importante entender que es un estudio inmunológico, es un estudio donde hay una reacción con diferentes serotipos que de alguna forma si es positiva, quiere decir que de alguna forma está presente ese genotipo. Entonces, lo interesante de estos pacientes que de alguna forma están con ese portador asintomático es que muchos no saben ni siquiera que lo tienen. Y de alguna forma la importancia también es que funcionan como vector. Queramos o no, el hombre va transmitiendo el virus en diferentes parejas sin saberlo y de alguna forma eso es lo que conlleva que una pareja tenga, después la otra pareja tenga y la otra pareja tenga. Y están así
que un factor de riesgo para cáncer de cuello uterino es que tu pareja anterior haya tenido cáncer de cuello uterino. Eso quiere decir que ya tú hayas tenido BPH, que de alguna forma si no tienes lesiones, a pesar de eso tienes BPH que pueden ser oncogénicos y eso de alguna forma transmitirlos a parejas nuevas. La importancia entonces de que las parejas de las pacientes con cáncer de cuello uterino acudan al urólogo. Por eso que yo digo que ese 80% de la población ha tenido contacto con el virus y tiene el diagnóstico. No, eso ya es 100% si le hiciéramos tipificación de verdad a todos los varones y si le hiciéramos tipificación de verdad a todas las mujeres. Ahora, por ahí preguntan, ¿toda verruga es BPH? Mira, la realidad es que toda verruga es sospechosa de BPH hasta que no se demuestre lo contrario. No debe existir ningún tipo de verrugas a nivel de la zona genital. Muchas de las verrugas que son consideradas no BPH, en ocasiones ocurren fuera de la zona genital, bien sea a nivel del cuello, a nivel de la axila, y en ocasiones están relacionadas con picos de insulina, con resistencia a la insulina, con síndrome metabólico, pero que sí es importante entender que si tú tienes una verruga a nivel de la zona genital, tienes que, uno, eliminarla, y eso lo podemos conversar, y dos, evaluar si realmente esa lesión no es por BPH, porque realmente no debería haber ningún tipo de lesiones tipo verruga a nivel de la zona genital. Pueden existir lunares, pueden existir otro tipo de enrojecimiento que pueden estar asociados a otras causas, pero lesiones sospechosas tipo verruga es necesario siempre eliminarla y realizar tipificación para saber realmente qué tipo de lesiones son. Y aquí la siguiente pregunta es una mala noticia. De hecho, este es el punto álgido por el cual escogí este tema. ¿Hay forma de saber, una vez que se te diagnosticó BPH, quién te lo contagió? No, mira, eso es una de las preguntas siempre que hacen en la consulta. Esa es la típica, pero de problemas de pareja severo. Es correcto. No hay forma. El BPH, lamentándolo mucho, es un virus muy oportunista y que tiene una característica que cada vez se está investigando más y que hasta nosotros mismos estamos aprendiendo del virus, porque definitivamente no sabemos cuándo el contacto inicial, lo que podemos saber es cuándo aparecieron las lesiones. Una lesión que haya aparecido hoy puede ser a través de un contacto que haya sido hace un mes, hace 6 meses, hace un año, hace 5 años o inclusive hace 10 años, porque he tenido pacientes que de alguna forma, mira doctor, es que yo tengo 10 años que no tengo contacto y ahorita que me están apareciendo lesiones. Y también los vimos mucho durante la pandemia. Pacientes que duraron 1 o 2 años sin ningún tipo de contacto sexual y que llegan a la consulta con algún tipo de lesión tipo verruga. Entonces, ¿cuándo tuvieron el contacto? Hace 2 años. Y actualmente, en este momento, por alguna condición crítica de su sistema inmunológico, aparecen las lesiones. Y bueno, ya tengo varios podcasts grabados en este nuevo formato de entrevistas donde volvemos a hablar de la importancia del sistema inmunológico. Ahorita se lo vamos a volver a preguntar al doctor. Y quería hacer un paréntesis aquí, porque me ha pasado con muchas pacientes que no tienen vida sexual desde hace 2 años y se han hecho su citología todos los años y de repente van al ginecólogo y allí le diagnostican BPH. Entonces empieza que cómo es posible, que ellas no tienen pareja, que eso fue su última pareja. Yo les digo, mire, yo les voy a, y lo hicimos aquella vez con el live, el caso hipotético de cualquier mujer, vamos a ponerle un nombre. Laura, a los 20 años, tuvo su primera pareja, estuvo 5 años con él. Él tenía BPH, pero no se veía, como dice el doctor, asintomático, pero lo transmitía como un vector. Ella seguía yendo al ginecólogo, su citología estaba normal. A los 25 años, ella termina con su novio y empieza una relación con un segundo novio. Y dura 5 años también. Ella ya tiene BPH y se lo contagió a él también. A los 30 años, Laura termina con ese segundo novio y bueno, ya se queda establecida con su tercer novio y se casa. Y allí Laura pasa por múltiples situaciones, una tesis, una mudanza, el fallecimiento de un familiar. Y en ese momento ella va al médico y allí le diagnostican BPH. Ella va a jurar y perjurar que es su última pareja que se lo contagió. Porque tiene 10 años haciéndose su citología y estaba normal. Y los 2 parejas anteriores, bueno, ninguno de las 3 parejas que ha tenido ninguna lesión. Pero ¿qué pasa? El sistema inmunológico, ¿cómo influye para aquella cosa que se llama replicación viral, que aplica cualquier virus, porque el VPH es un virus? ¿Cómo afecta el sistema inmunológico para que se pueda? Es bien interesante porque parte de lo que yo le digo a los pacientes es que la única forma de tú saber que fue tu pareja es que sea tu única pareja. Exacto. Y eso no ocurre mucho. ¿Sí? Y he tenido inclusive hasta casos en los cuales ni yo mismo puedo explicar que ellos según
ha sido su primera pareja y apareció el VPH. Ahí yo le digo, mira, aquí busquen la explicación entre ustedes porque yo no se las tengo, ¿no? Porque ahí obviamente hay algo que no se está entendiendo y algo que yo no sé y que tampoco quiero investigar, ¿no? Pero mira, en el caso del VPH, como tú lo mencionas, y del sistema inmunológico, el COVID sí nos permitió entender mucho cuáles son esos factores que de alguna forma pueden afectar la respuesta de tu sistema inmunológico. Y los conversaba antes de entrar acá. Estamos entendiendo mucho cómo todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno puede afectar tu sistema inmunológico. Desde procesos emocionales, desde procesos físicos, desde procesos laborales, cómo ese estrés de alguna forma constante empieza a liberar una hormona que se llama cortisol, que es bien importante, pero que se sabe que nosotros tenemos 20 veces más cortisol que lo que tenían nuestros padres antes. Y eso está condicionando una respuesta crítica de nuestro sistema inmunológico. Por eso cada vez nos enfermamos más, por eso cada vez sufrimos de más procesos inflamatorios. Y actualmente hay una condición que se llama un síndrome de inflamación crónica leve. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos todos inflamados, pero no sabemos. Y de alguna forma el sistema inmunológico se encarga de afectar o de tratar de limpiar todos estos procesos inflamatorios, pero deja de lado lo que tenemos que realmente actuar, que es el VPH. Por eso yo decía al inicio que el VPH actualmente se considera casi que una infección oportunista, porque está aprovechando el sistema que está disminuido, está alterado, para obviamente generar estos procesos infecciosos. Lo otro básicamente tenemos que entender es que nuestra alimentación es muy deficitaria en comparación con la que teníamos antes. Entender que la calidad de los alimentos, entender que inclusive la proporción de los alimentos no es igual, entender que muchas veces la cantidad de alimentos que comemos no es la misma, estamos mucho más tiempo dedicados a la parte laboral, no comemos las cantidades que necesitamos y eso de alguna forma también merma en la calidad de nuestro sistema inmunológico. No dormimos en la cantidad adecuada. ¿Qué afecta eso? Que al día siguiente estás más estresado porque tu cuerpo que debería haber de alguna forma descansado y recuperarse en horas de la noche no lo hizo y el día siguiente estás obviamente mucho más intenso, ¿no? Y además de eso asociado a que nuestras células de alguna forma no están respondiendo bien y eso lo estamos viendo mucho y quizás lo ves tú más en tu consulta oncológica, cómo hay un mayor impacto, mayor número, mayor casuística de cánceres que anteriormente no se veía y que cada vez lo estamos viendo con más frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo todo el entorno? Que tu sistema inmunológico no está funcionando igual. Y infecciones que deberían ser pasadas desapercibidas y que haber tenido un contacto y a lo mejor ni siquiera haber originado síntomas, actualmente están originando síntomas, actualmente están generando lesiones, actualmente están generando cáncer o lesiones en chicas jóvenes, cáncer invasores muy, muy rápido, que anteriormente con nosotros estudiamos medicina nos decían, de una lesión a la presencia de cáncer son 20 años. Eso ya no se está viendo igual. Entonces, obviamente entendemos cómo todo este sistema está cambiando y qué es lo que tenemos que hacer, empezar a tomar conciencia de cuáles son nuestros puntos a favor, ¿no? Fíjense que el doctor Tomás Machado, quien es urólogo, especialista en piso pélvico y especialista en urooncología, menciona cómo el sistema inmunológico es clave para no permitir que el virus se replique tanto. Porque aquí viene la pregunta, una pregunta que es clave, ¿y se cura? Yo puedo decir, ya no tengo más VPH, lo tuve en el pasado. Mira, es bien interesante porque de verdad que hay como dos líneas de investigación. Yo le digo a los pacientes, hay líneas de investigaciones muy, digamos, anteriores que plantean que este es un virus que no se cura, que nunca se curaba. Pero actualmente también tenemos una herramienta que no teníamos antes, que es la vacuna para el VPH. Y las investigaciones están dando buen curso de plantear que inclusive luego de 2 años de vacunación, si no han existido algún tipo de lesiones, probablemente ya el virus ha permitido salir de esas células. Ojo, son todavía como que estudios muy recientes, ¿no? Hay que permitirle la prueba del tiempo y que la realidad, y lamentablemente en nuestra población, a veces hasta al menos del 1% de la población está vacunada. Y a veces cuando vamos a las redes sociales y planteamos el tema de la vacuna, mucha gente ni siquiera sabe que existe una vacuna para el VPH. Entonces, en países como el nuestro, definitivamente tenemos que magnificar y masificar la vacunación para permitir que mejorar nuestro sistema inmunológico como una prioridad permita que básicamente tengamos menos lesiones por el virus. Ya mencionamos que el virus de VPH se contagia a través de la fricción
que no es necesariamente la penetración para que se pueda contagiar. Mencionamos que hay lesiones que pueden ser visibles. Mencionamos que hay personas que no tienen ninguna lesión visible, porque el VPH no es solamente esas verrugas que se ven en Google Imágenes. Todo eso lo mencionamos, pero está estandarizado como lo está en la mujer, la citología de cuello uterino, la colposcopia. ¿Está estandarizado esos dos estudios que usted mencionó de la penoscopia y de la tipificación para todos los varones o es para los pacientes en particular que tuvieron algún contacto con alguien que sabía que tenía VPH? No, no está estandarizado. Y parte creo que del esfuerzo que tenemos que hacer el personal médico es de alguna forma educar al paciente para lograr eso que tú mencionas. Muchos de los pacientes que van a consulta es porque la pareja le ha diagnosticado VPH y él tiene el miedo o la duda de que tenerlo. No te va ese paciente, o es muy poco frecuente el paciente que te llega a la consulta diciendo, doctor, yo quiero chequearme para ver si tengo VPH. ¿Por qué? No, bueno, pues para saber. No, eso no ocurre con frecuencia, ¿no? Pero yo sí creo que es importante entender que, como les mencionaba, el hombre juega un rol bien importante en todo digamos, fisiopatología del VPH, en todo lo que es la historia natural de la enfermedad, y no solamente de la tuya, sino de la de tu pareja. ¿Sí? El hecho de que tu pareja sea diagnosticada con cáncer de cuello uterino definitivamente es una responsabilidad tuya. No solamente por el hecho de que tú pudiste haber sido el causante de la transmisión, sino que definitivamente también puede ser el causante de transmisión, si no, digamos, si esta relación termina, en otras relaciones. Entonces ahí sí es importante entender que tenemos que protegernos nosotros, que de alguna forma también tenemos que concientizar la utilización de la vacuna, porque es una herramienta que vino para quedarse, que de alguna forma va a potenciar tu respuesta inmunológica y que además hay estudios que reportan que la respuesta inmunológica causada por la vacuna es mucho más efectiva que la respuesta inmunológica causada solamente por el virus. Digamos que se magnifica la respuesta inmunológica por la vacuna y además obviamente te vas a proteger contra otros serotipos presentes en la misma, ¿no? Cuando la primera vez que nosotros abordamos este tema, que fue más o menos hace como un año y medio, un usuario comentó en Instagram y me dio mucha risa porque colocó, si igual no tengo síntomas, ¿de qué me sirve saber todo eso? Yo digo risa, pero en realidad no fue risa, fue preocupación. Fíjense lo que menciona el doctor, el vector, o sea, es una persona sintomática que lo está transmitiendo. Porque ha pasado, me imagino, que le diagnostica y no te creen que lo tienen. Sí pasa. Y a veces esa es la importancia de realizar las pruebas. Muchas veces me ha llegado ese paciente que dice, doctor, es que ahí me eliminaron una verruga hace años, pero yo no sé, yo no creo que eso haya sido VPH, yo creo que eso fue otra cosa. Entonces, a veces tenemos que realizar las pruebas diagnósticas más que todo para que tengan ese aval de decir, Julio Pérez, VPH positivo, serotipo tanto. Mira, aquí tienes tu examen, tienes VPH positivo. Entonces, para que ellos entiendan qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo, qué puede pasar si no se tratan las lesiones, qué puede pasar en su relación de pareja, para que obviamente comencemos a entender un poquitico la importancia del virus. ¿Por qué tanto hablar sobre el VPH? Fíjense, a mí me preguntan, pero doctora, ¿cómo yo puedo prevenir que a mí me dé cáncer? Yo le digo, mira, hay ciertos factores que es un factor, una condición que te predispone a. Entonces, cuando nosotros le decimos a los pacientes, mire, haga ejercicio físico, coma sano, todo eso es buscando mejorar todo su sistema. Pero ¿qué pasa con el VPH? Que el VPH le encanta dañar esto. Esto que tengo aquí, esta estructura del ADN lo daña. Y al dañarlo, la infección persistente en el paso del tiempo por algunos tipos de VPH ocasiona un daño tal en esta estructura del ADN que posteriormente esa célula literalmente de forma anárquica y desorganizada se empieza a multiplicar y ahí es cuando se genera una lesión maligna. Y como lo hemos mencionado, lo que pasa es que no puedo evitar decirlo varias veces, cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, vagina, ano, pene y cavidad orofaringea. Ahora bien, mencionamos lo del rasurar la circuncisión, que el término no está bien dicho porque es para la parte religiosa, pero la circuncisión, fimosectomía, ayuda a que haya menos transmisión del VPH. Sí, mira, hay estudios bien serios que reportan que hay una mayor incidencia de cáncer, inclusive de cáncer de pene, a nivel de los pacientes circuncidados, ¿no? Que es interesante que muchas veces el aseo genital de las personas que se realizaron la circuncisión es mucho mejor que el que no se lo hicieron. Además de que eso provoca que este fluido que queda ahí a nivel de los pacientes que tienen fimosis, que tienen el prepucio, de alguna forma condiciona que ese virus entre en mayor contacto con la mucosa.
Y otro factor adicional, muchos pacientes que tienen prepucio por malos hábitos de higiene tienen una zona de piel más irritada. Y la piel irritada de alguna forma es una puerta de entrada mucho más fácil para que el virus se adhiera a esta mucosa y de alguna forma pueda haber aparición de este tipo de lesiones. Claro, porque encima de nuestra piel están una cantidad inmensa de bacterias. Hace poco hicimos un podcast hablando de la microbiota y todo eso, y lo que están es esperando una puerta de entrada para poder ingresar a nuestro organismo. Ahora, más o menos las mencionamos, pero me gustaría que las resumiera, tomando en cuenta que el contagio es por fricción, que el condón no protege al 100% contra esta infección de transmisión sexual del VPH. ¿Cómo podría yo disminuir la probabilidad de riesgo contra VPH? Mira, 1, obviamente la utilización del preservativo. 2, creo que es importante el tema del trabajo de la promiscuidad, ¿sí? Actualmente tenemos digamos, en redes sociales, en televisión, un tema del impacto de todo lo que es la sexualidad, la pornografía. De alguna forma eso está aumentando un montón de hormonas a nivel en general, y eso de alguna forma está llevando a que nuestra sexualidad se esté llevando más hacia el poliamor, hacia un montón de factores. Eso de alguna forma son factores de riesgo para la producción del VPH. Y yo creo que tenemos que hablar mucho sobre el tema de la vacuna. La vacuna es un factor importante en el tema de la prevención. Para el VPH hay que recordar que la vacuna tiene alrededor de unos 10 años digamos, en la distribución global. Ya tenemos inclusive la segunda versión, que es Gardasil 9, que es lo que ha permitido disminuir el impacto de este virus cuando llega a tu célula. Ya la respuesta inmunológica de alguna forma está instaurada y permite una rápida limpieza de este virus. E inclusive hay trabajos que plantean que en pacientes que ya han tenido contacto con el virus o que inclusive que ya tienen lesiones, la respuesta inmunológica es mucho mejor. Y se ha visto inclusive recuperación mayor en pacientes con lesiones, en pacientes con NIT1, en pacientes con NIT2 e inclusive en pacientes con CA in situ de cuello uterino. No es igual la respuesta inmunológica en pacientes que no se han colocado la vacuna a los que ya se la han colocado. ¿Y qué es lo que veo yo en el hombre? No es lo mismo el paciente que se ha colocado la vacuna en términos de recuperación de las lesiones, en tema de reaparición de las lesiones o en tema inclusive de cómo es esa lesión inicial y cómo es la recuperación final, ¿no? Entonces, yo sí creo que la vacuna para el VPH es una herramienta bien importante y más que todo porque de alguna forma nos va a generar, 1, la respuesta inmunológica potencial y 2, una respuesta emocional, porque es bien importante entender que esas personas que se vacunan se sienten mucho más tranquilas y mucho más relajadas. Y creo que es un factor bien importante con respecto al estrés causado por el virus. La parte emocional que menciona es súper importante porque, de hecho, las pacientes, yo he visto pacientes deprimirse tanto cuando le diagnostican VPH que cuando le diagnosticaron cáncer de mama. O sea, es como un estigma social y yo le digo, epa, ya va, tranquila. Primero, no está diciendo que eres promiscua. Segundo, es que mira, muy probablemente todo el mundo que haya tenido relaciones tuvo contacto con el virus. O sea, no te sientas así porque es una vergüenza bastante importante. El doctor mencionó algo sobre el NIC1, NIC2, NIC3. Tengo en mi Instagram Live un video sobre el NIC1, NIC2, NIC3, qué es, cómo se trata, por qué aparece. Pues es una pregunta muy frecuente en el directo del Instagram. Ahora, ¿quiénes se deberían vacunar? ¿Cuál es la edad recomendada para vacunarse? Ya el doctor mencionó que si tuviste VPH te puedes igual vacunar. ¿Hasta qué edad se puede uno vacunar? Bien, actualmente se considera que la vacunación, digamos por la FDA, que es la Federación de Drogas Americana, puede empezar a partir de los 9 años. Hasta los 11 años se colocan 2 dosis. A partir de los 11 años hasta los 45 años, y luego voy a hacer una consideración esto, debe colocarse 3 dosis. La vacunación debe ser igual en hombres que en mujeres, ¿no? ¿Por qué hago la consideración de los 45 años? Porque eso es un esquema de vacunación americano. No quiere decir que a partir de los 45 años no te va a hacer efecto. Solamente que, digamos, dentro de la cultura o la salud pública americana, consideran que su estándar de riesgo es hasta los 45 años. Muchos pacientes me preguntan, doctor, yo tengo 46, yo tengo 50, pero tengo VPH, ¿me puedo vacunar? Sí te puedes vacunar. E inclusive es necesario que te vacunes. Porque ¿qué ocurre diferente del hombre? Mucho, ya lo vemos, hombres de 50 años con chicas de 25, hombres de 50 años con chicas de 30. ¿Y qué estás provocando? Que si tú tienes VPH, vas a transmitir el virus a los 25 y a los 30. Entonces, ¿es importante vacunarse? Sí, porque inclusive hay trabajos que hablan de que solamente se vacunan a los hombres y la tasa de cáncer de cuello uterino es 0. Entonces,
Como hombre es importante que tú te vacunes, también para ti y para tu pareja. Entonces es importante entender que la vacunación te va a generar protección. Hay una probabilidad de disminuir la tasa de transmitir el virus, disminución en la probabilidad de que te aparezcan las lesiones a ti y disminución de que tú puedas llegar, obviamente, a llegar a un cáncer de garganta, a un cáncer de la zona no rectal o inclusive un cáncer de pene. Imagínense la importancia de la vacunación. Ahora bien, ¿cuál sería el tratamiento para los pacientes que ya están diagnosticados, tomando en cuenta que existen pacientes portadores asintomáticos que no tienen ninguna lesión? Sí, como portador asintomático, lo primero es diagnosticarlo. Yo creo que eso es un factor clave. Como segundo, si el paciente realmente tiene lesiones, lo primero siempre es eliminar las lesiones, porque de alguna forma ya estamos condicionando ahí una disminución en la carga viral. No es lo mismo tener una lesión que tener 10 lesiones, que tener 100 lesiones. Obviamente los que tienen 100 lesiones van a tener mayor cantidad de carga viral que el que tiene una. Entonces tenemos que empezar a disminuir y a limpiar el cuerpo de todos estos procesos virales. Lo segundo, mejorar tu respuesta inmunológica. Y ahí sí es bien importante no solamente darle la importancia a la vacuna, sino que tenemos que evaluar cuáles son esos hábitos que tenemos que empezar a cambiar. Se habla inclusive de que hay mayor riesgo de progresión del virus del papiloma humano en aquellos pacientes que fuman, en algunos pacientes que consumen alcohol con frecuencia. El cigarrillo, mire, esta estructura, el cigarrillo la ama. Exactamente. Los pacientes que de alguna forma están estresados constantemente, los pacientes que tienen mala alimentación, los pacientes que duermen mal. Tenemos que potenciar tu respuesta inmunológica, bien sea a través de la alimentación, suplementos, sueros inmunológicos, que cada vez lo estamos utilizando más, y a partir de ahí también entender que la vacuna es una fase primordial del tratamiento de todos estos procesos de VPH. Y ya para el que tiene la lesión que se diagnosticó, ¿cuál es el tratamiento? Porque por allí hay varios tratamientos tópicos que ofrecen, que la gente va a la farmacia y lo quiere. No. Sí. Y por cierto, el doctor Tomás Machado tiene en su Instagram muchísima información, y yo también, para que le echen un ojito, porque aquí estamos dando pizquitas del VPH, pero tenemos mucha más información en nuestras redes. Sí, mira, hay diferentes métodos para la eliminación de las lesiones, como tú lo mencionas, desde tratamientos tópicos hasta criocirugía, que es con frío, o algún tipo de tratamiento de electrofulguración. En el caso que yo utilizo una electrofulguración con láser, que permite, uno, eliminar las lesiones, una recuperación más rápida, menor cicatriz, y que obviamente el paciente se sienta, porque en ocasiones me han llegado esos pacientes con una cicatriz terrible a nivel de la zona genital, y muchas son las parejas que le preguntan, ¿qué te pasó? Entonces ya empieza obviamente ese miedo. El estigma social. Entonces, ¿qué es importante? Que también están las cremas y todos estos tratamientos tópicos. Yo no los recomiendo, sinceramente, número uno, porque las lesiones se tratan y se curan mucho más lentas. No en todos los pacientes son efectivos y a veces los efectos secundarios son mayores que los beneficios. La cicatriz que generan estos tratamientos tópicos son mucho más profundos. A veces es difícil controlar la zona donde tienes que eliminar la lesión y se expande mucho más. Y obviamente genera mayor tipo de complicaciones, mayor tipo de cicatrices, mayor tipo de incomodidades para el paciente. Mencionamos lo de la vacuna, pero no mencionamos quiénes colocan la vacuna. ¿Qué médicos colocan la vacuna? Mira, aquí en Venezuela lo colocan uno de los pediatras, y aquí sí es importante. Inclusive en algunos países donde ya esto se es colocado dentro de su salud pública, se coloca en los colegios, a partir de los 9 años ya le están colocando las 2 dosis. También en Venezuela los colocan los ginecólogos, ¿sí? Básicamente a la parte de las mujeres, los urólogos, y no sé si los oncólogos también lo están colocando básicamente en su consulta. Particularmente no he visto, yo no la coloco, no he visto, pero bueno, probablemente ya esto se va a expandir cada día más, sobre todo por el auge de todos los cánceres relacionados y cómo ha aumentado su incidencia. Ahora, como todo en la medicina, ¿qué es lo que no se sabe todavía o qué es el limbo todavía con respecto al VPH? Mira, es importante entender por qué algunos pacientes aparecen lesiones y otros no. ¿Por qué hay unas parejas que el hombre tiene lesiones y la mujer no? Porque hay mayor susceptibilidad a que algunos pacientes generen lesiones y otros no. Y el otro punto importante es entender realmente si tenemos que hacer mayor cantidad de pruebas a los pacientes masculinos para saber si hay tipificación positiva. Pero si de alguna forma la vacuna con el tema del tiempo va a permitir que todos estos pacientes que salen con tipificación positiva, en el tiempo de alguna forma puede ayudar a disminuir la tasa de cáncer de cuello uterino y todos los cánceres que hemos mencionado. Yo creo que todavía hay mucho que investigar sobre el VPH.
creo que también hay que darle mayor importancia al factor masculino en el caso del VPH. Tenemos que seguir magnificando la concientización de alguna forma de la importancia y la información que hacemos sobre el VPH, y no solamente con que quede con que el VPH produce cáncer de cuello uterino y que el VPH solamente es un factor para enfermedades femeninas, sino que también es un factor para la pareja en sí. Aprovechando que tengo la presencia del doctor, que es un urólogo, ¿a qué edad debe ir el varón por primera vez al urólogo? Mira, yo creo que a pesar... Que me encanta esta respuesta que él da, porque ya yo sé cuál va a dar y me fascina. Inclusive yo creo que el hombre tiene que ir antes de empezar la actividad sexual. ¿Sí? Gracias. Antes de los 10, 12 años ya el hombre tiene que ir a su consulta. No solamente por el tema de las infecciones de transmisión sexual, ojo, que cada vez estamos viendo más, sino porque hay edades de incidencia importante de cáncer en el varón. El cáncer de testículo lo vemos en edades muy tempranas y a veces el hombre ni siquiera sabe hacerse un autoexamen testicular. Entonces, creo que ahí tiene que empezar el impacto. Muchos hombres creen que la evaluación urológica comienza a los 45 años para chequearse la próstata. Y obviamente hay que entender que tiene que empezar desde los 10, 12 años para que empecemos a evaluar todas estas condiciones. Que es lo que también estamos viendo mucho y aprovechando esto en la consulta en hombres, pacientes de 20, 25 años con problemas de disfunción eréctil, pacientes de 20, 25 años con problemas de bajo deseo sexual. Y esto que estamos entendiendo, que no solamente es una condición de los 45 años, sino que cada vez estamos viendo que la urología se va a expandir en todas las edades, porque hay que empezar a tratar cada factor que esté afectando. Fíjense, y aquí, porque no podemos dejar de mencionar, me sale otra vez la vena de internista que tengo por allí, que parte de la disfunción eréctil es lo que estás comiendo. Ajá, y de hecho los podcasts previos que grabamos, la nutrición, colesterol, triglicéridos altos, hipertensión, diabetes, porque los pacientes quieren la atorvastatina para bajar el colesterol, pero no quieren cambiar la forma en que comen, no quieren dormir mejor. Entonces, la importancia de todos esos hábitos. Muchas de las personas que nos escuchan, bueno, este video es dirigido no solo a pacientes oncológicos, familiares de pacientes oncológicos, familiares de pacientes con cáncer de cuello uterino, pacientes con cáncer de cuello uterino, población en general. Porque si hay algo que me abordan bastante, bueno, me imagino que usted muchísimo más, son amigos, conocidos. Mira, mi mujer, mi novia, mi pareja salió con VPH y aquí la tengo, pero me está formando es tremendo lío. ¿Algún consejo, recomendación final que usted quiera darle a todas esas personas que nos están escuchando? Sí, mira. Tomando en cuenta que este es el video que yo le voy a enviar a ellos y a ellas. Un punto importante es que el VPH es una condición que inicialmente es muy emocional. Y tenemos que sentarnos con mucha calma, conversar con nuestra pareja y entender que el VPH no quiere decir que tiene que terminar la relación, sino que de alguna forma la relación tiene que cambiar en algunos aspectos, ¿no? Y entender que el VPH no es una prueba de infidelidad. No es que tú tienes VPH y me engañaste. En algunos casos puede ocurrir, pero no es la gran mayoría. Y entender que tenemos que sentarnos con calma porque el factor emocional es uno de los factores que mayor impacta en el tema del VPH. He tenido pacientes que han tenido una lesión, les digo que tienen VPH y la siguiente consulta, 2 semanas después, tienen 5 lesiones más. Y todo porque les diagnosticamos el VPH. Anteriormente no lo sabía. Entonces, tomarse las cosas con calma. Sé que en ocasiones es difícil, el impacto inicial es importante, pero sentarnos con calma y saber qué vamos a hacer. Lo segundo, informarnos, porque mucho del VPH es desinformación. Informarnos cómo es la parte masculina, qué ocurre en la parte femenina. 3, empezar a evaluar cuáles son nuestros hábitos que tenemos que cambiar. Siempre podemos mejorar nuestros hábitos. Alimentación, siempre podemos hacer ejercicio, siempre podemos mejorar el estrés, hacer algún tipo de meditaciones, mindfulness, que de alguna forma todo va a ayudar, cómo puedo mejorar mis hábitos del dormir. Todos estos son factores que van a condicionar mayor bienestar. Y 4, vacunarse. Vacunar a toda la población. Tengas o no tengas VPH. Es que yo tengo 10 años con mi pareja. Bueno, pero tú no sabes si mañana terminas con tu pareja y empiezas otra. Tengo que vacunarme por mi responsabilidad y por la de la pareja. Y ya lo mencionó, pero quiero que quede resaltado. La infección por VPH es una infección de transmisión sexual. Es decir, ¿se puede transmitir por algún otro medio? No. Mira, hay un porcentaje de 0.1% de transmisión del VPH a través de instrumental quirúrgico. Pero es 0.1%. ¿Sí? Ok, exacto, no es la poseta. De hecho, yo tengo también otros lives sobre las infecciones de transmisión sexual con la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Podría decirnos cuáles son sus redes, dónde lo buscan, dónde pueden tener una consulta con usted? Sí, mira, me pueden ubicar fácilmente a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, @turólogoaldía.
ahí me pueden escribir a través del DM, siempre contesto las preguntas que me hacen, de una forma siempre como un punto importante, creando un bienestar importante, ¿no? Creando ese espacio donde sentimos que tenemos salud y que lo que tenemos que luchar es por nuestra salud, no contra una enfermedad. Importante ese último punto. Yo después escucho estos podcasts y tomo estos puntos y los coloco como si fuesen de mi autoría en las publicaciones de Instagram. No, mentira, la colocaría y lo mencionaría a usted. Por aquí yo les traje un pensamiento que dice, el amor está en todos lados, el BPH también. Cada día hay más cosas triviales que se hacen virales. El BPH lo ha sido desde tiempos iniciales. Recuerden que en mi Instagram tengo varios videos hablando de esto. También tengo videos en mi canal de YouTube. Y mencionarles y recalcarles, por favor, la importancia de, aquí hablamos de hombres, aprovecho el público femenino, de ir al ginecólogo. No hay cabida de que una mujer no se haga la citología de cuello uterino anual. No hay excusa. No hay excusa. Hay muchos sitios donde se puede hacer la citología. La mera realización de la citología previene la aparición del cáncer de cuello uterino porque es capaz de diagnosticar lesiones premalignas, es decir, lesiones que no son malignas todavía. Y no es la lesión típica, porque aquí hablamos de la verruga, ya hablamos del asintomático y todo eso, no es la lesión típica que vemos en Google Imágenes. El virus de papiloma humano del serotipo oncogénico, es decir, del productor de cáncer, es una lesión que está en el interior, que no se ve, no se siente. No, pero es que yo no tengo flujo, yo no tengo dolor, mis menstruaciones son normales, yo tengo relaciones sexuales sin ningún problema. No, es que inicialmente no dan síntomas. Inicialmente ningún tipo de tumor da síntomas y aunque sea lo podemos prevenir. No sé si quiera mencionar algo más, doctor, para cerrar. No, mire, yo sí creo que felicitarte de verdad por la iniciativa de toda esta información y nada, chequearse, evaluarse y ante lo mínimo sospecha de algo, ir al médico. Muchísimas gracias. Les dejo mis redes sociales por aquí anotadas, mi canal de YouTube, Instagram, Facebook. Estoy como Francesca Explica. Déjame en los comentarios qué te gustaría que hablara en otros podcasts.